Capítulo 19. El deseo que la doncella dejaba traslucir con tanta claridad arrancó a Coinneach un latido, como si el corazón se negara a seguir su curso por un instante. Aquella emoción lo atravesó como un rayo de luz sagrada, despejando las sombras más hondas de su espíritu. No debería, murmuró ella, la voz temblorosa. No debería querer. La desesperación que vibraba en sus palabras desgarró a Coinneach más que una hoja enemiga. Tampoco él debía desearla. Y sin embargo, la deseaba. Dios eterno. Cuánto la deseaba. Con un gesto firme, le hizo alzar el rostro hasta encontrar sus ojos. ¿Pero lo queréis?, inquirió, con un tono que era súplica y sentencia a la vez. La joven cerró los párpados, recostando la frente en la suya. No, él se apartó apenas unos dedos, buscando su mirada. La penumbra del bosque se alargaba en torno a ellos, y los últimos rayos del sol los envolvían como un manto áureo. Aún así, Coinneach alcanzó a ver en aquellos ojos oscuros la confusión y la verdad. Lo leo en vuestra mirada, doncella, insistió. Ella negó otra vez, con un gesto breve, demasiado frágil para convencerlo. No debo, repitió, más a sí misma que a él. Coinneach le sostuvo el mentón, obligándola a alzar el rostro. Sus ojos ardían en los suyos. Vuestros labios hablan otro idioma. Susurró. Y lo que me dicen es esto. Rozó con un beso lento la curva de su mentón. Ella, sin pensar, inclinó la cabeza, y él cubrió su boca con la suya. Fue un roce contenido, como el de un hombre que teme quebrar lo que más ansía. Noraid sintió aquella caricia en lo más hondo de su ser. Cada roce en sus labios hacía enloquecer a su corazón, como si su pecho ya no pudiera contenerlo. Santa María, pensó, cuánto lo deseé. Nunca, en toda su vida, había sentido un anhelo tan abrasado. ¿Qué mal podría haber en tomar lo poco que él le ofrecía? ¿Qué importaba si después todo acababa en cenizas? Tal vez ese instante fuera su única oportunidad de saberse, por fin, deseada. De sentirse parte de alguien. ¿Acaso no se arrepentiría más si lo dejaba escapar? Sabía que él no podía amarla. Sabía también que ella no debía amarlo. Eran extraños, enemigos, como dos ríos que nunca habrían de encontrarse. Pero él la quería, lo sentía en cada roce, en el ardor contenido de sus caricias. La lengua del Mag Coinneach recorrió sus labios, y el estremecimiento que la recorrió fue tan intenso que le dolió el corazón. Cediendo al ruego de aquel contacto, entreabrió los labios. Entonces, la boca de Coinneach la invadió con una mezcla de dulzura y furia, encendiendo en ella un fuego imposible de contener. Un gemido se escapó de su garganta, roto y tembloroso, mientras respondía a su beso como si en él se le fuera la vida. Saboreó en su boca un júbilo desconocido, tan puro y tan devastador que le pareció un sueño imposible. Era todo lo que había anhelado, y más. Coinneach se apartó apenas, con los labios aún temblando contra los suyos. Decidlo ahora. La retó en un susurro ronco. Decid que no me queréis. Noraid mantuvo los ojos cerrados, temiendo que al abrirlos la magia se desvaneciera. Sí, murmuró, sin aire, aferrándose al instante como a una plegaria. Sí, os quiero, que Dios me ayude, os quiero. Las llagas de su alma, ante aquella confesión tan desnuda y sincera, un placer tan agudo como una herida recorrió a Coinneach, arrancándole un gemido. Pero enseguida otro dolor, más hondo y físico, lo obligó a apretar los dientes cuando intentó incorporarse para seguir embriagando a la doncella con sus besos. ¡Ah, Cristo!, murmuró, cerrando los ojos contra la punzada que lo atravesó de parte a parte. El sobresalto de la joven se dejó oír en un jadeo. ¿Estáis herido?,
Preguntó de nuevo, y en su voz había tanta preocupación que a Coineach le pareció sentir un bálsamo sobre las llagas de su alma. La verdad era que él mismo lo ignoraba. Apenas recordaba cómo había terminado tendido en el barro del bosque, cuando al despertar solo había sido consciente del calor de aquel rostro, de la suavidad de aquella piel contra la suya, del perfume que lo envolvía y lo encadenaba más que cualquier herida. Se dejó caer otra vez sobre el suelo húmedo, recuperando aliento, antes de intentar mover las piernas. Lo consiguió, aunque cada músculo protestó con un dolor infernal. El gesto ansioso de la muchacha lo obligó a forzar una sonrisa. Por ahora, nada roto. La frase sonó más ligera de lo que sentía. Ella lo miraba todavía con el ceño fruncido, las delicadas cejas formando una sombra de duda. ¿De veras? Coineach volvió a mover las piernas, esta vez de forma deliberada, aunque el gesto le arrancó una mueca. Con un esfuerzo se incorporó hasta quedar sentado, el rostro endurecido por la punzada del dolor. Nada roto, solo maltrecho. Le guiñó un ojo, forzando una sonrisa torcida. ¿Veis el estrago que me habéis causado? El intento de broma no arrancó respuesta. Y entonces, más serio, añadió, todo irá bien. Os lo prometo. El silencio cayó entre ellos mientras él la observaba bajo la luz moribunda del sol. Hubiera querido que el hechizo no se disipara nunca. A esa hora incierta, cuando las sombras comenzaban a tragar los contornos, el rostro de la doncella seguía brillando para él, nítido, inolvidable. Podría haber llevado harapos, podría haberse envuelto en aquel tosco saco del que había emergido, y aún así le habría parecido la criatura más hermosa que sus ojos hubieran visto. Se miraron durante lo que les pareció un tiempo sin medida, como si la propia tierra contuviera el aliento. Lamento haberos hecho daño, dijo al fin Coineach, con voz grave. Se apoyó en una mano y dobló una rodilla para erguirse más, sin apartar los ojos de ella. No era mi intención. La joven desvió la mirada, ocultando sus facciones entre el juego de luces y sombras del crepúsculo. Él tendió la mano y, con suavidad, le alzó el rostro para que sus ojos se encontraran de nuevo. No era mi intención, repitió, como un juramento. Ella intentó girarse, huir de aquella verdad, pero él no se lo permitió. Obligada a sostener su mirada, Norae dejó escapar un sonido ahogado, mezcla de ira y desgarro. Coineach sintió que algo en su interior se quebraba. Había tenido buenas intenciones, Cristo lo sabía, pero en aquel instante se despreciaba tanto que apenas podía sostener la acusación muda en los ojos de la doncella, y entonces ella empezó a llorar. Ahí, frente a él, en medio del bosque húmedo y sombrío, se quebró como un cristal. Sin pensar, maldiciendo el dolor que le atravesaba, Coineach la atrajo contra su pecho y la estrechó con toda la fuerza que le quedaba, mientras el cuerpo de ella temblaba, frágil, en sus brazos. Capítulo 20. El juramento de Coineach mac Coinnig. Norae se aferró a él, incapaz de rechazar el consuelo de aquellos brazos fuertes que la envolvían como un refugio largamente negado. ¿Cuántas veces había anhelado un abrazo así? ¿Cuántas noches había llorado en soledad, sin nadie que la sostuviera? Demasiadas para ser contadas. Y ahora, por un instante, se sintió amada, como si el universo entero hubiese decidido apiadarse de su corazón herido. Ocultó el rostro en el hueco del cuello del guerrero, agradecida de que no pudiera ver el llanto que la desbordaba. Los sollozos, en cambio, escapaban de su pecho sin remedio, temblando contra su piel. Intentó acallarlos, pero fue inútil. Todo su cuerpo temblaba. ¿Qué significa?, preguntó entre lágrimas. ¿Qué, muchacha?, murmuró él, la voz grave y cercana. Lilias. El escocés la miró con intensidad, como si quisiera grabar su alma en la suya.
Ella alzó lentamente el rostro, estremecida por el calor de su aliento y el peso de aquella mirada. Significa lirio. ¿Lirio? Hermoso y dulce, susurró el McCoynig. No, musitó ella, casi en negación. Sí, muchacha, replicó él, sin apartar los ojos de los suyos. Adorable, e inclinando la cabeza, rozó sus labios con un beso leve, apenas una caricia. Dulce, murmuró, antes de depositar otro beso tierno sobre su boca. Noraid rodeó su cuello con los brazos, sintiendo su corazón arremeter como un ariete contra sus costillas. La gratitud la desbordaba, hasta dolerle. Gracias, alcanzó a decir, rogando en silencio que él no se detuviera, que el beso se hiciera profundo. Deseaba entregarse por completo. No tenía más que su cuerpo, y sin embargo lo ofrecía como si fuese todo un tesoro. Una débil llama de esperanza volvió a prender en su pecho, temblorosa, pero viva. Por un momento creyó que él lo haría. Lo delataba el modo en que la contemplaba, el ritmo entrecortado de su respiración, el latido feroz de su corazón. Ella estuvo a punto de atraerlo hacia sí, hambrienta de la ternura de sus labios, de esa promesa callada que palpitaba entre ambos. El McCoynig se inclinó más, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su boca, estremecida por un vértigo dulce en el estómago. Sus brazos la estrecharon con fuerza, sus dedos se hundieron en su carne, y permanecieron unidos en un silencio íntimo, demasiado prolongado, hasta que la oportunidad se deshizo como bruma. Es mejor que marchemos, dijo él al fin. El corazón de Noraid se llenó de pesar. Sí, respondió en un hilo de voz, con fastidio. Antes de que caiga la noche. Él rió quedamente y la estrechó con jovialidad. Muchacha, ya es de noche. Su risa encendió en ella un destello de alegría inesperada, y se encontró sonriendo, cómplice. No me había dado cuenta. Él rió otra vez, bajo, casi burlón. ¿En serio? Pero su gesto cambió, volviéndose grave de repente. Noraid, murmuró. La palabra cayó sobre ella como un hierro candente. Era un nombre que había aceptado resignada, marcado por la servidumbre, la soledad y la humillación de toda una vida. No era suyo, no la definía. Lilias. Eso sí era un nombre. Como un lirio, blanco y fuerte. El eco de sus labios había despertado en ella un anhelo que no podía contener. Con una sonrisa triste, apenas consciente de la importancia de lo que pedía, murmuró: «Llamadme Lilias, si lo deseáis». Por un instante, él no respondió. Luego, inclinándose hacia ella, dejó escapar un murmullo grave, cargado de verdad. «Sí, muchacha, me agradaría mucho». Aquella noche, Noraid no halló descanso. El sueño la rehuyó con acento agudo, como si hasta los astros conspiraran para mantenerla despierta. Su corazón golpeaba con la violencia de un tambor de guerra, y cada fibra de su ser vibraba con la conciencia de tener al guerrero tendido a su lado. ¿Cómo olvidar el amparo de sus brazos? Allí había sentido, por primera vez, la certeza de pertenecer a un lugar, y la amarga intuición de que tarde o temprano debería abandonarlo, pero debía marcharse. Más resuelta que nunca, se repitió que era lo correcto, por el bien de Coineach, sino por el de su propio padre. No podía arrastrar al McCoynig a su destino incierto ni permitir que él renunciara a lo que le pertenecía por derecho de sangre. No ahora, cuando ella apenas empezaba a vislumbrar la posibilidad de recuperar a un padre perdido, y sin embargo, el temor la desgarraba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si aquello que la unía a Coineach no era solo deseo carnal, sino algo más profundo, más peligroso? El cuerpo lo anhelaba, sí, pero el corazón y la mente comenzaban a rendirse también. Se descubrió tentada a amarle,
Cada vez que pensaba en él, el pecho se le colmaba de emociones encontradas, dulces como la miel y amargas como la hiel. Ahora, tumbada a su lado bajo la penumbra, se sentía más viva que nunca. Lilias. El eco de aquel susurro le recorrió la espalda como una caricia de fuego. Cuando el McCoynig pronunciaba ese nombre, era tan fácil dejarse llevar. Soñar despierta, imaginarse amada, ver con los ojos del alma a los hijos que algún día podría darle, recordar el ardor de sus labios. Cerró los ojos con violencia, intentando sofocar las ensoñaciones que la desbordaban. No debía, no podía entregarle su corazón. Sabía que él, sin proponérselo siquiera, acabaría aplastándolo con la misma facilidad con que ella evocaba aquella sonrisa devastadora, que tanto la turbaba. Se removió sobre la manta, y el movimiento tironeó el lazo que aún unía su muñeca a la de él. Sintió la garganta cerrarse, un nudo de angustia y deseo. Mañana, debía encontrar el modo de huir al amanecer. Capítulo 21. Sangre y bruma. La doncella tramaba su huida. Él lo había presentido desde el primer instante. Lo delataban los ojos inquietos de la muchacha, siempre en movimiento, siempre calculando. Excelente, que huyera, si así lo deseaba. En secreto, aguardaba el momento en que tropezara y la oscuridad del bosque la devorara. Que los lobos hicieran con ella lo mismo que con Yi-chan, aquel maldito traidor. Mejor así, una Sassenach menos en el mundo, y un estorbo menos para su propia venganza. Sí, todo sería más sencillo entonces. Podría usar la correa cortada junto a Arter, acabar con ambos, antes de llegar a Creagdu, donde el muchacho sería puesto bajo la mirada atenta de demasiados guardianes. Había esperado demasiado, y la espera lo consumía más que cualquier herida. Prefería morir desangrado en combate antes que retrasar un instante más su revancha. Ninguna mujer extranjera le impediría ejecutar su destino. Maldito Coineach. Estaba ciego, embrujado. No comprendía cómo aquella inglesa de lengua afilada había logrado enredarlo en sus hechizos. Él mismo nunca se habría fijado en una criatura semejante. Y sin embargo, era imposible negarlo. Había visto en sus miradas lo que trataban de ocultar. El modo en que se buscaban en silencio, como si solo el otro existiera. Asqueroso. Ver al cabecilla inclinarse sobre ella, protegerla, había sido ya bastante ofensivo. Pero saber que incluso se había detenido a recoger los jirones de tela que ella había dejado atrás en su intento de fuga, eso sí resultaba insoportable. Coineach era un necio enamorado, que es todavía más peligroso y más vulnerable. La venganza llegaría pronto. Y cuando el acero atravesara al McCoynig, cuando la vida se le escapara a borbotones, entonces hablaría. Le diría la verdad, le susurraría al oído lo que lo atormentaría en los últimos latidos de su corazón, del mismo modo en que había soñado hacerlo con el padre de Coineach. Mientras tanto, aguardaba, observaba en silencio, con una sonrisa torcida, esperando el instante justo para asestar su golpe. ¿Qué daño puede haber en un baño en el lago?, desafió Noraid. Con una chispa de insolencia en la voz. Casi había conseguido persuadir a los hombres cuando Thomas, con memoria de cuervo viejo, recordó en voz alta la vez que la muchacha había intentado escapar nadando de noche. Y casi lo había logrado. La mayoría de aquellos montañeses no sabía nadar. Ese recuerdo aún los quemaba como afrenta. Noraid le lanzó una mirada helada, capaz de cuajar la leche, y replicó: el McCoynig me prometió que podría lavarme, y lo haré. Dicho esto, se volvió hacia el agua con gesto de muda rebeldía. Thomas le cortó el paso, firme como un muro de piedra. Noraid masculló una maldición entre dientes. Que el cielo fulminara a todos aquellos testarudos escoceses.
Lo haréis cuando el McCoynig regrese, sentenció el viejo. Ni un minuto antes. Noraid apretó los puños. No podía esperar tanto. ¿Y cuándo será eso?, preguntó, con la impaciencia contenida en la voz. ¿Dónde está? Enderezando el desastre que vos habéis provocado, repuso Thomas, enigmático, sin moverse de su puesto de guardia. Viejo carnero testarudo, escupió ella, con ira. ¿Acaso no os basta con haberme arrancado de mi hogar, atarme como a una bestia y ultrajarme con vuestra cautividad? ¿Queréis ahora condenarme a vivir en la inmundicia? No estoy hecha para dormir sobre tierra desnuda. Necesito lavarme. Va, gruñó Thomas, de haber sido por mí, inglesa insolente, os habría dejado pudriros allí donde estabais. Pero por alguna razón que escapa a toda lógica, el McCoynig os quiere a su lado. Y yo velaré porque su voluntad se cumpla. Astuto viejo. Noraid se llevó las manos a la cintura, temblorosas pero firmes, en gesto de desafío. Ah, ¿sí? ¿Y a dónde? Decidme, ¿podría huir yo? El anciano no respondió, pero sus ojos no se apartaron de ella. Noraid sostuvo la mirada, incitándolo a hablar, aunque en su fuero interno sabía que esa misma mañana planeaba fugarse, aun si le costaba la vida. La noche pasada había creído perdida toda ocasión, pero un milagro se había interpuesto. Medio dormida, había sentido al McCoynig levantarse y, sin pensarlo, soltar la correa que unía sus muñecas. Ella había permanecido en el sopor, sin fuerzas para abrir siquiera los ojos, y él se había marchado. ¿A dónde? Nadie lo sabía. Lo cierto era que aún no había regresado, y Noraid debía escapar antes de encontrarse de nuevo frente a esa mirada que la desarmaba, que le doblegaba las rodillas y le encendía el alma. Sí, huiría, si lograba engañar al viejo terco para que la dejara entrar en el agua. ¿O es que me teméis?, lo provocó, con una sonrisa envenenada. Pero Thomas permaneció impasible, observándola con la desconfianza con que se escruta a una bruja dispuesta a lanzar su hechizo y desaparecer en humo. Noraid habría reído ante lo ridículo de su expresión alerta, de su postura de guardián petrificado, si no la consumiera la ira. «Por todos los dioses», exclamó, «no puede ser cierto. ¿Dónde podría ir?». Su mirada vagó por el horizonte hasta detenerse en su única esperanza, el lugar donde los árboles de la foresta se inclinaban sobre el lago, ocultando con su follaje la superficie, como ancianos decrépitos que bebieran en secreto. Bajo esa bóveda verde, la oscuridad la protegería, aunque fuera por un instante. Si tan solo lograba sumergirse en las aguas. Los caballos aguardaban atados al otro lado de la ribera. Una oportunidad perfecta. Noraid alzó una ceja con descaro, buscando herir la vanidad de aquellos hombres. «Seguro que entre todos vosotros. ¿Cuántos sois?». Se giró lentamente, fingiendo contar uno a uno, antes de volver la mirada a Thomas. «Al menos una veintena». ¿De veras creéis incapaces de contener a una sola y débil mujer? Basta, gruñó Thomas. Hay razón en eso, Thomas, replicó Tormod, con un amago de sonrisa. Una sola mujer no debería ser problema. Noraid estuvo a punto de soltar una carcajada ante lo poco convencido que sonaba. He dicho basta, repitió Thomas con voz acerada. No hay deshonra en dejar que la moza se lave, intervino Beazan, acercándose y lanzándole una mirada cargada de insolencia. Noraid casi llegó a sentir gratitud hacia él. Casi, hasta que añadió, con una carcajada que le sacudió el vientre. Mejor que se bañe. Hedionda como está. ¿No hueles acaso su peste de inglesa? Noraid entrecerró los ojos con rabia. De no escapar aquella misma noche, le habría gustado estamparle un guante en la cara o hundirle la cabeza en el fango hasta que callase. Qué soberbia la de aquellos escoceses.
Ya estaba harta de su insolencia. Se volvió de nuevo hacia Thomas, con la furia brillándole en las pupilas. Venid conmigo. Si tanto desconfiáis. Sumergíos a mi lado. Sea. Dictó entonces a Ongas, con voz de mando. Que se lave, pero seguidla, y no la perdáis de vista. La penetrante mirada del hombre la recorrió de arriba abajo, fría como una hoja de acero. Noraid sintió un estremecimiento. Aquel no la toleraba ni un ápice, y de poder decidirlo, jamás le habría dado la menor libertad. A Ongas, protestó Tormod con fastidio. Yo no necesito un baño. No pienso seguirla, basta con vigilarla desde la orilla, pues yo sí me bañaré. Se adelantó Cailean, con un tono lascivo que arrancó risas. Y yo también, añadió Mael Coluim, cómplice, compartiendo con él una mirada cargada de obscenidad. El gesto de ambos bastó para helarle la sangre. Un destello impúdico había prendido en sus ojos, y pronto aquel fuego prendió en el resto del grupo, que se miraron entre sí, rumiaron en su lengua y rompieron a reír. De súbito, comenzaron a despojarse de sus ropas, dejando caer al suelo las pieles y las camisas. Noraid abrió desmesuradamente los ojos. ¡Santo Dios! No era eso lo que había pedido. Los hombres, desnudos como niños salvajes, se lanzaron a correr hacia el lago. El sobresalto la empujó a olvidar toda prudencia. Soltó un grito y echó a correr tras ellos, precipitándose al agua. La helada superficie la golpeó como un latigazo, robándole el aliento, pero nadó con todas sus fuerzas hacia las aguas más profundas. Maldita sea, no había previsto un frío tan atroz. Cuando al fin se detuvo, con las piernas ya sin tocar el fondo, se giró para comprobar si alguien la seguía. Lo que vio la dejó atónita. Los guerreros, desnudos como faunos, chapoteaban y se perseguían a gritos, lanzándose agua unos a otros en grotesca algarabía. No era deseo lo que brillaba en ellos, sino una risa infantil y primitiva. Solo Thomas, Beazan y Aongas permanecieron en la orilla. Aongas se apartó sin siquiera mirarla, riendo y negando con la cabeza. Beazan, en cambio, permaneció allí, rascándose con torpeza la entrepierna, gesto que, más que obsceno, parecía una urgente necesidad. Noraid comprendió entonces que aquel bruto era el único que de verdad necesitaba un baño, para librarse de las pulgas que lo devoraban. Durante un instante, casi le aconsejó que se zambullera, pero desechó la idea con amargura. Que se rascara hasta desangrarse, por lo que a ella respectaba. Thomas, en cambio, no apartaba sus ojos de ella. Su ceño arrugado parecía culparla de la regresión de aquellos hombres a la niñez. No era culpa suya, pero lo sabía. Mientras él vigilara, su fuga era imposible. Astuto como un zorro, la observaba con paciencia implacable. Resignada, Noraid regresó despacio hacia aguas menos profundas, aunque se detuvo a prudente distancia de la orilla, donde Thomas le ordenó quedarse. Allí, fingió aplicarse con celo en una mancha inexistente de su vestido, como si esa nimiedad la absorbiera por completo. De tanto en tanto levantaba los ojos hacia el viejo vigilante, cuidando cada gesto. Luego se sumergió de un solo movimiento, hundiendo la cabeza y el cabello, y emergió con los rizos empapados y brillantes al sol. Thomas seguía observándola, inflexible. Repitió el gesto, demorándose más tiempo bajo el agua. Fingía disfrutar del baño, prolongando la espera, buscando minar la atención del viejo. Todo era estrategia, un juego de paciencia, porque llegaría el momento, y cuando lo hiciera, nadaría con la furia de un animal acorralado, abriéndose camino hacia la libertad. Cuando emergió por segunda vez, Thomas la observaba con recelo, los ojos fijos como los de un halcón que teme perder su presa. Noraid,
Sin embargo, fingió serenidad, limitándose a continuar con sus lentos movimientos de aseo, hasta que percibió cómo la desconfianza del viejo comenzaba a aflojar. Se sumergió de nuevo, una y otra vez, cada vez más confiada, hasta que al salir a la superficie lo vio distraído en conversación con Kailean y Mael Coluim. El instante había llegado. Sin pensarlo más, se sumergió profundamente, empujando su cuerpo hacia la penumbra acuática en dirección a los caballos. Rezaba en silencio, implorando al Altísimo que sus cálculos no la hubiesen traicionado, porque presentía que no tendría otra ocasión. Abrió los ojos bajo el agua helada y nadó con toda la fuerza de sus miembros, rogando que su estela no se delatara en la superficie. Cuando por fin alcanzó la orilla opuesta, emergió con lentitud, oculta entre ramas y juncos. El corazón casi le estalló de júbilo al escuchar el dulce resuello de los caballos, su resoplido cálido en medio del aire nocturno. «Gracias, Señor», susurró, con un hilo de voz que era plegaria y alivio. Pero no había tiempo. Sabía que Thomas descubriría su ausencia en cuestión de momentos y levantaría el grito. Avanzó a toda prisa entre arbustos y raíces, sin atreverse a volver la cabeza. Eligió al azar un corcel y desató las riendas con manos temblorosas. Solo cuando apoyó el pie en el estribo descubrió con espanto que aquel animal llevaba sujeto el cuerpo del pobre Ichan, atado con negligencia y bamboleante como un espectro. No podía cambiar de montura. No había margen. Con un gesto decidido, subió a la grupa, situándose delante del cadáver. El caballo, molesto por el peso húmedo y el contacto de sus ropas empapadas, bufó y se agitó con violencia. Entonces resonó el grito. Un alarido desgarrador atravesó el aire, y supo que la habían descubierto. El pánico la impulsó. Clavó los talones en el flanco del animal. El corcel se encabritó, retrocediendo hasta chapotear en el agua, y luego se irguió de nuevo, furioso. Norait se aferró a su lomo con desesperación, como si en ello le fuese el alma. Sintió el peso de Ichan deslizarse y, de pronto, el cuerpo inerte cayó al lago con un estrépito lúgubre. El caballo, liberado de aquella carga, emprendió un galope feroz, arrastrándola consigo hacia la libertad. A su espalda se alzaron gritos y blasfemias, seguidos por el estruendo de hombres chapoteando para rescatar al muerto. No se atrevió a mirar hasta que el galope del caballo la hubo llevado más allá del primer. Claro, entonces, al girar la cabeza, contempló el espectáculo más grotesco de su vida. Una horda de guerreros desnudos, empapados, furibundos y torpes, corriendo tras ella como espectros desquiciados de alguna saga antigua. Algunos desviaron el curso hacia los caballos, pero era ya demasiado tarde. Demasiado tarde. Un rayo de júbilo salvaje la atravesó. La certeza de la libertad la embriagó tanto que no pudo contenerse. Rompió en una carcajada casi histérica, vibrante, mientras veía a aquellos hombres, en toda su desnuda ridiculez, perder terreno a cada zancada. Y así, riendo y temblando a la vez, se lanzó a la carrera hacia lo desconocido, decidida a no detenerse ni aunque el sol la sorprendiera todavía huyendo. Capítulo 22. La esposa robada. Jamás, en todos sus años de campañas, Coineach Mac Coinij hubiera imaginado semejante espectáculo a su regreso. Cuando tiró de las riendas y clavó los ojos en la llanura, lo primero que se preguntó fue qué arte de brujería había empleado aquella muchacha para despojar de sus ropas a una treintena de hombres de las Highlands. Por la sangre de Cristo. Había temido hallarlos fuera de sí, quizá incluso con la joven muerta a sus pies. Pero no aquello, la doncella huyendo a lomos de un caballo robado, y detrás de ella, un tropel de guerreros desnudos, vociferantes, que corrían como posesos, con las vergüenzas bamboleando a cada zancada.
Algunos se cubrían torpemente con una mano, mientras agitaban la otra exigiendo a gritos que la muchacha regresara. Otros, más obstinados, habían montado apresuradamente sin preocuparse de su desnudez, y la perseguían a galope tendido, tan desnudos como el día en que nacieron. «Padre, ¿qué demonios hacen?», preguntó Arthur, incrédulo, con la voz todavía joven. «Que el cielo me parta si lo sé, hijo», replicó Coineach tras un instante, sin apartar la mirada del insólito cuadro. «Por Dios vivo, lo ignoro». No sabía si estallar en carcajadas o en improperios, así que permaneció inmóvil, perplejo, observando cómo una simple mujer había desbaratado el orden de toda su hueste. Y no tuvo tiempo de meditarlo, pues Arthur, con la perspicacia de lo evidente, añadió: «Sea lo que sea, padre, Noraid está huyendo». «Santos del cielo», maldijo Coineach. «Tienes razón». De inmediato pasó al niño a los brazos de Seumas y les ordenó regresar al campamento. Luego clavó espuelas y se lanzó tras la fugitiva. «Maldita seas y maldita tu testarudez», gruñó entre dientes. «¿Por qué no dejarla marchar? Bastaba sacrificar un caballo, y la muchacha hallaría pronto el camino de regreso a las murallas de su padre, siguiendo los jirones de tela que ella misma había dejado tras de sí. Podía ser libre, y él quedar en paz con su conciencia. ¿Por qué, entonces, no lo hacía? La verdad era simple y brutal. No quería. Un desasosiego desconocido lo embargaba mientras la veía alejarse. Aquella visión era como una puerta cerrándose, un soplo de tinieblas aproximándose. Se inclinó hacia adelante, espoleó a su montura y en pocos latidos estuvo a su lado. La joven, atenta solo a los desnudos que aún corrían tras ella, no lo vio venir. Coineach extendió el brazo, soltó un rugido y la alzó de la silla como si fuera aire. El grito de Noraid rasgó la tarde. Por un instante, paralizada por la sorpresa, no resistió. Pero cuando reconoció a su captor, la furia la sacudió. Empapada, temblorosa, luchó contra el muro de músculos que la oprimía. «Soltadme», clamó con toda la rabia de sus pulmones. «Por todos los santos, soltadme ahora». «No, muchacha», rugió él, la voz áspera como hierro contra piedra. «Os lo advertí, y no pienso quebrar mi palabra». «Estáis loco», escupió ella, forcejeando. «¿No entendéis que habríais podido matarme?». Coineach calló. No tenía respuesta, porque en su pecho no había habido razón, solo el impulso cegador de impedirle escapar. Ese mismo vacío lo había lacerado cuando Iseabail se arrojó al vacío. Pero entonces había comprendido la naturaleza de la pérdida. Ahora, no. Al menos podríais haberme avisado», insistió la joven, con la ira brillando en sus ojos. «¿Avisaros?», replicó él, con una sonrisa amarga. «¿Daros ocasión de esquivarme? No soy tan necio». Galopó sin volver la cabeza. Sus hombres recuperarían pronto el caballo que ella había robado. Lo que a él le urgía era apartarla de las miradas, de las risas obscenas, de la intemperie que lava sus ropas empapadas. Noraid merecía intimidad, y él la deseaba cerca. «¿Por qué no me dejáis ir?», susurró ella, con un hilo de voz cargado de furia y súplica. Coineach no supo qué responder. No era solo el deber de salvarla de su padre. Era ella que, con una mirada furtiva, había disipado las sombras de su corazón. La apretó contra su pecho como un mozo arrebatado por el primer amor. Sintió el calor de su piel bajo la tela mojada, percibió el contorno delicado de su talle, el temblor de sus costillas. Sus dedos, sin permiso, siguieron la curva de su cuerpo hasta rozar la plenitud de su seno. «Dejadme», murmuró ella, ahora con un temblor en la voz. «No puedo».
muchacha», confesó él, con un temblor que no era de frío. «No puedo». Era un tormento bendito. Aquel deseo que lo consumía. Un suplicio del que no quería redimirse. «Sí que podéis», replicó ella, con un sollozo. «Si lo quisierais, podríais». Pero no apartó su rostro cuando él inclinó la cabeza hasta hundirse en el aroma de su cuello. El gemido que escapó de sus labios no fue ya de rabia, sino de sorpresa. «Y ahí está el dilema, Noraid», susurró Coineach contra su piel, con reverencia y hambre entremezcladas. «Que temo que no quiero». La sintió estremecerse bajo su caricia, rígida de desconcierto. Y aún así, esa tensión le reveló una verdad peligrosa. No le era indiferente. «Os deseo, muchacha», confesó, con la voz rota en un murmullo. «Os deseo más de lo que debería». El mundo pareció detenerse. El llanto de Noraid se quebró de golpe. Y, de pronto, el aire se espesó entre ambos como si el destino mismo aguardase la próxima palabra. Cerró los ojos, y en ese instante fue consciente de cada vibración en el pecho del hombre, contra el que reposaba su espalda. La mano del Mag Koinig seguía explorándola con caricias lentas y firmes, arrancándole escalofríos deliciosos. Y, Dios apiádese de su alma. Deseó que esos dedos jamás se detuvieran, que él hiciera con ella lo que su voluntad dictase. Lo que fuese, sí. Eran pensamientos oscuros, casi sacrílegos. Pero no le importaba. Creyó que el corazón le estallaría de júbilo con aquella confesión murmurada. Él la deseaba. No importaba que fuera un arrebato pasajero. También ella lo deseaba, y comprendió, con súbita claridad, que moriría si no guardaba de él al menos un instante, un recuerdo ardiente que la acompañara en la vejez, cuando no tuviese más que memorias a las que aferrarse. Cuando el pulgar del hombre rozó el límite de su pecho, y luego lo abarcó con delicada firmeza. Noraid entrelazó sus dedos temblorosos con los de él y giró el rostro para hallar su mirada. Los ojos del Mag Koinig ardían como oro fundido, brillando de hambre y promesas. Aquella mirada la envolvió, la sedujo, la atrapó. Y ella quiso que él lo supiera. Quiso transmitirle sin palabras su rendición, su anhelo de ser estrechada, de ser besada. Cuando él habló, lo hizo con voz ronca, quebrada por la pasión. «Decídmelo ahora. Si deseáis que me detenga». La garganta se le cerró, incapaz de emitir sonido, pero Noraid negó con un leve movimiento de cabeza, confiando en que él entendiera su respuesta muda. Y lo entendió. Lo supo cuando sus labios descendieron hasta su cuello, mordiéndolo suavemente, lamiendo su piel con avidez. «Ah, muchacha», murmuró el caudillo, su aliento abrasando la delicada curva de su garganta. «¿Estáis segura?». Su mano volvió a su pecho, oprimiéndolo con una ternura inesperada, como si con ese gesto sellara su pregunta. Noraid, en respuesta, dio esa misma mano contra sí, en un llamado explícito a que continuara, estremeciéndose con cada caricia que la recorría. El Mag Koinig cerró los ojos como un hombre atormentado y dejó escapar un gruñido profundo. Contra su piel, alzó el rostro al cielo, como si rogara fuerza a los dioses, mientras sus dedos adoraban la carne suave que tenían bajo el dominio de su palma. La muchacha lo observaba fascinada. La tensión de su mandíbula, el movimiento de su garganta, la fiereza domada en cada gesto. Era como si hubiese aguardado toda su vida aquel instante. Cuando finalmente inclinó la cabeza, sus labios cubrieron los de Noraid con una fuerza que la arrebató por completo. Ella pensó que moriría de placer. Su cuerpo se rindió, y un temblor sacudió su intimidad. El Mag Koinig podría haber hecho con ella lo que quisiera, y lo habría aceptado con júbilo. Él la deseaba de veras, y ella lo sabía. En su mirada, en el modo en que la tocaba,
en la pasión con que la devoraba. Y ella lo deseaba a él. Su lengua apartó la barrera de sus labios y entró en su boca para saborearla. Noraid gimió, rendida. Y cuando él gruñó también, embriagado por el deleite. A ella le pareció que su corazón se fragmentaba en 1000 pedazos y que su cuerpo ardía como un brasero. De improviso, el hombre apartó sus labios. Y solo entonces, en aquel instante, Noraid se percató de que el caballo se había detenido. Ambos seguían aún en la silla, pero el mundo había dejado de existir mientras él la besaba. El McCoynig la hacía sentirse como la única realidad posible. Llenaba su corazón, aflojaba el yugo del miedo que le oprimía el alma. Cuando descendió antes que ella, Noraid comprendió lo que pretendía. Y cuando él le ofreció los brazos, ella los aceptó sin pensarlo, con el corazón desbocado, sin querer recordar las consecuencias. Por todos los santos, no quería pensar. Quería abandonarse. Quería perderse en él. Capítulo 23. Después de apartarla lo suficiente para que no corriera peligro bajo los cascos del caballo, pero sin alejarla más de lo necesario, Coineach la depositó con cuidado sobre un lecho de crocos dorados que temblaban bajo el viento de las Highlands. Halló un placer casi feroz en la claridad de aquel deseo reflejado en sus ojos, en el sopor dulce que enturbiaba su mirada. Una parte de él, la voz del deber, del honor y de los dioses, le gritaba que debía detenerse de inmediato, antes de cruzar un umbral del que no habría retorno. Ella no podía saber lo que significaba entregarse a un McCoynig. No podía sospechar la tormenta de pasiones que su cuerpo desataría en él. Y sin embargo, por la misericordia del cielo, el deseo arrasaba toda razón, derribando en un instante las murallas de su voluntad. Durante un largo y tenso momento, Coineach se limitó a contemplarla. No parpadeó, temiendo que si cerraba los ojos aunque fuera un instante, al abrirlos todo se desvaneciera como un sueño cruel. ¿Era posible que ella comprendiese? ¿Que supiera lo que pedía con aquella mirada abierta, luminosa, que era al mismo tiempo rendición y desafío? No, no es posible, se dijo. Pero ya no importaba. Cayó de rodillas junto a ella, inclinándose hasta acercarla con sus brazos como si el mundo entero quedara fuera de aquel círculo. Se dejó arrastrar hacia su boca con un hambre contenida demasiado tiempo, deseoso de probar su dulzura, de beber su aliento como quien bebe vida. «Sois tan dulce», murmuró, su voz grave, quebrada, tan hermosamente peligrosa. «No», susurró ella, entre un gemido y un ruego, cerrando los ojos como quien se entrega a la oscuridad. «Sí, muchacha», replicó él con firmeza, como quien dicta un juramento. «Lo sois». Y entonces profundizó el beso, sellando con él un destino que ninguno de los dos podía ya evitar. Cuando el linaje la niega, el clan la reclama. Noraid acogió con el alma entera aquella invasión dulce y ardiente de su boca. Se estremecía con cada caricia de lengua, con cada roce de unos labios que parecían venerarla más que besarla. Nunca se había sentido objeto de semejante adoración. Nunca, en toda su vida, había amado así. Pero aquello, se recordó con severidad, no era amor. Esperar amor solo le traería desdicha. No, lo que la encendía en ese instante era distinto. Físico, embriagador, perversamente delicioso. Y, pese a que intentaba convencerse de ello, sabía que su deseo clamaba algo más, algo que no debía esperar, pues cuando esa esperanza se quebrase, la herida la consumiría. Coineach, entretanto, ardía de deseo. No anhelaba otra cosa que darle placer, arrancarle suspiros y retenerla junto a él. La contempló, el rostro encendido por la pasión, y deseó, con la fuerza de un juramento, que lo mirase así para siempre. Pero sabía que la lujuria,
por sí sola, no ata el corazón. Lo había aprendido con Iseabail. De noche su esposa había cedido, pero de día lo había aborrecido por lo mismo que la había rendido. Y cuando le dio un hijo, la perdió para siempre. Que los dioses lo maldijeran si permitía que eso ocurriera otra vez. Antes de Iseabail, muchas lo habían querido. Después de ella, ninguna. Porque nunca pudo olvidar. Aquel acto, se prometió, no sería para sí mismo, sino para Noraid. Para ella guardaría la entrega y el gozo. Para él, solo quedaría el privilegio de contemplar el milagro de su pasión. Con delicadeza reverente, le alzó el brazo y lo cubrió de besos diminutos, como si temiera quebrar aquella piel sensible. La estremeció hasta hacerla cerrar los ojos, vencida a su voluntad. Llegó a su mano, la besó, la saboreó con la lengua, mordió suavemente la carne blanda de su pulgar. El temblor de Noraid lo alentó. Luego le apresó ambas muñecas sobre la cabeza con una sola mano, encerrándola bajo la sombra de su cuerpo. Pero Noraid no sentía frescor alguno. Ardía. Todo en ella era fuego. Cada sentido parecía aguzado hasta el delirio. El roce de la brisa, el calor de un rayo suelto de sol, el canto de los pájaros sobre los árboles, el murmullo de la hierba al doblarse bajo ellos, el perfume fugaz de los crocos, el olor intenso y varonil de Coineach. Todo se mezclaba en un mismo hechizo. Cuando él inclinó el rostro hacia su cuello, ella arqueó el cuerpo en un gesto de rendida osadía, ofreciéndose, gimiendo al sentir sus labios recorrer Elia con avidez. Como un artista en trance, él no dejó rincón sin adorar, cubriéndola de besos hasta que Noraid sintió que su propia alma era arrancada para fundirse con la de él. Y con acento agudo. Murmuró, y al oírla, Coineach tembló. Su boca descendió con fervor hasta su pecho, y la joven contuvo un grito. Por un instante, un deseo insensato la golpeó, que él desgarrase aquel vestido tosco y la poseyera piel contra piel. Quiso sentirlo sin barreras, con la urgencia de quien se consume en el límite del anhelo. Pero Coineach continuó su descenso, liberándole las manos para abrazar su cintura y cubrirla de besos, uno tras otro, mientras ella gemía en un éxtasis que la sobrepasaba. Alzó el vestido con manos desesperadas, rogando en silencio, animándolo sin palabras. Y entonces gritó de pura exaltación cuando los labios de él encontraron su vientre desnudo. El beso se detuvo ahí, quieto, ardiente, como si bebiera de su piel. Noraid lo sujetó, implorando que no se apartara jamás. Y él siguió, bajando a sus muslos, mordisqueando, besando, hasta hundirse en la intimidad más recóndita de su ser. Noraid lanzó un gemido ahogado, estremecida por un placer que la alzó hasta los umbrales del paraíso. Su cuerpo temblaba, su corazón estallaba en latidos desbocados. ¡Oh! Sí, jadeaba, perdida. ¡Oh, Dios! Sí, sois tan dulce, susurró él contra ella, degustándola con entrega, con hambre sagrada. Ella se agitaba, incapaz de soportar más. Os lo ruego, murmuró, entre sollozos de placer, sin saber qué pedía, solo consciente de que era más, siempre más. Sus manos la recorrían, la alzaban, la poseían con una fuerza tierna y brutal al mismo tiempo. El mundo entero se estrechó a ese instante, a ese cuerpo que ardía sobre el suyo, al borde de una gloria nunca alcanzada. Y de pronto, Coineach gimió. Un gemido ronco, cargado de tormento. Se apartó, depositándola suavemente sobre la hierba. Noraid abrió los ojos, perdida, y lo halló arrodillado frente a ella, con el rostro sombrío, los ojos febriles, el pecho agitándose como tras una batalla. Os deseo, muchacha, murmuró, la voz rota, implorante.
más de lo que jamás he deseado nada en mi vida.